vamos a hablar ahora de las APIs dentro de Babel. Una API al final nos va a permitir, una API, integrar dos aplicaciones. Simplemente, pues tenemos una aplicación que puede ser Airtable, por ejemplo, y otra que es Babel, puedo integrarlas entre sí a través de las APIs que tienen disponibles. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo puedo utilizar, por ejemplo, la API de Airtable para recibir o para leer una fila de una base de datos, de una tabla que tenga almacenada en Airtable, aplicación para gestionar bases de datos no code. Puedo leer una fila que tengamos ahí. Hasta aquí perfecto. Pero ¿qué pasa si desde Airtable quiero leer o escribir datos dentro de Babel? Pues puedes trabajarlo a través de este menú. Entonces, añadiendo en este caso con el plan superior, tú podrías establecer configuración para poder, por ejemplo, lanzar workflows vía API. Es decir, yo tengo un workflow, por ejemplo, aquí configurado, que es cuando se le da este botón, pues hace no sé qué, pero yo podría ejecutar este workflow vía API. Es decir, que yo esté en Airtable, tenga una base de datos aquí, configure un botón en esa base de datos y se ejecute un workflow, un proceso automático dentro de Babel. Es decir, no necesariamente tengo que ejecutar todos los workflows a través del diseño de mi aplicación, es decir, a través de lo que puedo hacer dentro de la propia plataforma de Babel, sino que desde otras aplicaciones o plataformas de terceros puedo ejecutar procesos automáticos o acciones dentro de Babel. ¿Cómo lo hago? Con la API, es decir, a través de la API yo podría dejarla abierta para que desde otro tipo de plataformas, pues por ejemplo, se ejecuten procesos automáticos, workflows o por ejemplo se inserten datos en la base de datos. Yo podría tener un formulario diseñado con Airtable o con cualquier otra aplicación, Microsoft Forms, lo que sea, y que los datos que entran a través de ese formulario se almacenen dentro de una base de datos de Babel, dentro de un data type de Babel. Simplemente tendría que utilizar la API y llamarla desde la otra aplicación. Todo esto de las APIs en más detalle vamos a verlo en el siguiente módulo. Simplemente esto era para pues comentarlo un poco, que estaba disponible y que simplemente nos permite pues trabajar con dos plataformas y leer o escribir datos pues para arriba o para abajo, de una a otra. Entonces aquí podemos configurar el acceso a la API de Babel, que desde Babel puedes llamar a APIs de Airtable, por ejemplo, o de otras plataformas también. Es decir, puede ser de Babel hacia afuera o de fuera hacia Babel. Interesante esto y saber que existe la opción. Aquí también podemos configurar pues temas de seguridad de autenticación a la API. Es decir, si yo desde Airtable lanzo una petición contra Babel y no la lanzo con un usuario, un password o un token determinado, que no pueda realizar esa acción, que se bloquee. Esto también puedes trabajarlo y es muy común. Es decir, puedes tener una API pública donde cualquiera puede lanzar peticiones, pero una buena práctica es aplicar seguridad a todo ello y utilizar tokens, por ejemplo. Así que hasta aquí un poco configuración de API que podríamos trabajar. Repito, en el siguiente módulo vamos a ver detalle de esto. Tenemos también configuración. Esto es relevante también. En configuración, ¿qué pasa? Es decir, yo puedo desarrollar mi aplicación de Babel, pues yo solo, oye, conozco Babel, entiendo cómo funciona, desarrollo y diseño la aplicación, pero ¿qué pasa si tengo a alguien en mi equipo que colabora conmigo? Obviamente vamos a desarrollar muchísimo más rápido y pues vamos a complementarnos y vamos a sacar aplicaciones en mucha menor cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, puedo añadirlo para que colabore dentro de mi aplicación y puedo llegar a, pues, darle una serie de permisos determinados. Por ejemplo, en este caso yo soy administrador, puedo ver y editar la aplicación, es decir, en el diseño puedo tocar lo que sea necesario. En Data, que sería la base de datos, puedo hacer también de todo, ver y editar. Y en los logs también. Los logs vamos a tener información de la aplicación, también tengo acceso a ello. Claro, puede ser que meta aquí un usuario nuevo que, por ejemplo, le deja solo gestionar la base de datos. Imaginemos que es una persona pues, que es especialista en bases de datos y pues entiende las estructuras, sabe cómo manejar la información. Pues oye, le doy permiso solo para que gestione bases de datos, pero no le dejo entrar a diseñar la aplicación, porque para eso, por ejemplo, tengo un diseñador que hace pues el diseño de la aplicación, la parte del frontend y no llega a pues los datos de detrás. Obviamente lo normal es que tenga acceso a todo porque prácticamente el diseño también va ligado con los datos que tienes detrás. Si metes un botón y quieres añadir datos en la base de datos, alguien tendrá que configurarlo, pero sí que
tienes la opción de segmentar los roles y de añadir más usuarios que colaboren contigo para desarrollar muchísimo más rápido. Más a la derecha tenemos subaplicaciones. Esto es relevante también, es decir, tú puedes crear una aplicación. Normalmente, por ejemplo, existen plataformas o aplicaciones que tienen subdominios, es decir, tú accedes a, pues, por ejemplo, babel.io, pero también existiría, pues, aplicación.babel.io, que sería un subdominio. Entonces, puedes tener 50 subdominios dentro de un dominio principal y cada uno de estos subdominios que sea una aplicación distinta. Vamos a hacer un poco en símil con esto y vamos a decir que una subaplicación dentro de Babel pues vendría a ser un poco esto, es decir, tienes la aplicación principal y dentro de esta aplicación puedes tener pequeñas aplicaciones que realicen pues procesos concretos o den solución a necesidades de negocio concretas. Relevante esto también. Y por último tenemos las versiones. Esto es bastante útil y también bastante relevante cuando trabajamos con otros usuarios o también cuando lo hacemos solos, pero también queremos gestionar las versiones de nuestra aplicación y por seguridad podemos, por ejemplo, volver atrás de si hemos, pues, por ejemplo, tenido algún error de desarrollo, de configuración, podríamos volver atrás. Claro, ¿qué pasa? Cuando trabajas con una aplicación que tiene código, normalmente pues utilizarás GitLab o GitHub como plataformas o repositorio de código. Es decir, en las fases de desarrollo de una aplicación de software, pues existe todo el tema de ciclo de vida de una aplicación o DevOps, donde los desarrolladores pues van subiendo el código, por ejemplo, a entornos de test, de preproducción, de pro. Todo esto también va ligado a un repositorio de código, que en este caso va a ser GitHub o GitLab, lo que sea, y ahí tú puedes pues ir haciendo commits, ir subiendo código y ver cómo va avanzando. Por ejemplo, yo cada día que programo un poco, ¿no? Añado más código a mi aplicación, o yo lo subo a GitHub y si posteriormente hago otro commit, pues se va a incrementar ese código y cada vez pues está más actualizado, ¿no? ¿Qué pasa? Que hago un fallo y quiero volver a una versión anterior, pues simplemente dentro de GitHub podrías trabajarlo y volver a una versión anterior. Claro, todo esto en Babel, como no tenemos código, el propio Babel se encarga de gestionar las versiones. Entonces, yo aquí puedo ir diseñando dentro de mi aplicación, añadiendo más botones, menos, lo que sea. Y si por lo que sea quiero volver atrás porque he hecho algo que no está bien, he publicado una nueva versión de la aplicación y los usuarios finales están teniendo errores porque no he programado bien lo que sea, oye, puedes volver a configuración, ver todas las versiones que tienes en tu aplicación y volver hacia atrás con la que necesites. Así que también es muy importante controlar el tema del versionado de todas las publicaciones que se hacen de la aplicación. Repito, en código hay repositorios, cuando trabajas en código hay repositorios como GitHub, GitLab u otros similares, y en este caso Babel lo ha tenido que hacer la plataforma misma porque por defecto al no tener código pues se tienen que encargar ellos y darte una solución determinada para trabajar con versiones. Y aquí la tenemos.